Chacón Hernández. Él es profesor titular por oposición de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la UNAM Azcapotzalco, licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudios de especialidad en Derechos Sociales, maestría y doctorado en Derecho en la UNAM, estudios sobre formación de docencia en el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, estudios de doctorado en Derechos Humanos, problemas actuales en la Universidad de Valencia, España, ponente en diversos foros académicos de carácter nacional e internacional en temas diversos sobre derechos humanos, publicaciones sobre temas de derechos sociales y derechos humanos en revistas y libros especializados, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es miembro del área de investigación de derechos humanos y alternatividad político-social en la UNAM Azcapotzalco, Azcapotzalco, profesor de posgrado en varias instituciones de educación superior del país por invitación, y ha sido consultor de las Naciones Unidas en la Oficina de Chiapas sobre temas de desplazamiento interno forzado y sobre sistema de justicia. Doctor, con el auditorio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi presentación la he titulado si es posible plantear la existencia y defensa de los derechos humanos campesinos. Esto mucho tiene que ver con lo que hoy vivimos en el campo mexicano. Es un desastre. No hay otro calificativo más grave, yo creo, ni tampoco más benigno para decir lo que realmente sucede en el agro mexicano, ¿no? Está completamente vapuleado. Lo más importante de todo no es que el campo como entorno físico sea un desastre en todos los aspectos. Ya lo vimos en la conferencia de la doctora anterior sobre las cuestiones medioambientales y toda la declaración que hay al respecto. El asunto es la parte humana, que es todavía más grave aún, ¿no? El campesinado en este país y en muchas otras partes del mundo, por coincidencia, está en las peores condiciones que pueda haber. Precisamente es en este contexto de desastre en donde habría que ver si son necesarios unos derechos humanos de la clase campesina. Yo quiero partir del hecho de que a nivel de las Naciones Unidas, que es el organismo internacional más propulsor del surgimiento de los derechos humanos, ustedes lo saben, de los derechos generales para las personas, para cualquier ciudadano, ¿no? Vamos a llamarle universales, como así lo establece la declaración. El derrotero que han tomado los derechos humanos es la especialización. Parafraseando a Luigi Ferrajoli, uno de los grandes filósofos vivos en este momento, define muy sencillamente los derechos humanos como la ley del más débil o los derechos de los más desprotegidos. Y en efecto, tenemos muchas declaraciones y convenciones que han venido buscando la protección especial de los sectores más vulnerables. De esa manera, contamos ya con instrumentos internacionales muy específicos para proteger, ustedes lo saben, a las mujeres, a los niños, a los trabajadores, a los pobres, a los indígenas, a los migrantes y algunos que se están cocinando, como la de la población adultos mayores o adultos en plenitud, de personas con discapacidad, y ya hay una larga lista de sectores que se consideran en estado de vulnerabilidad. Pero el campesinado, no podríamos afirmar que no se encuentra en esas condiciones. Y desde siempre es lo curioso que no han surgido los derechos humanos de los campesinos. Hay quienes han planteado la idea de que
pues ya están protegidos con todo lo que hay, pues los campesinos ya entran en alguno. Y lo mismo se decía de los indígenas, por ejemplo, que ya les asistían los derechos de cualquier ciudadano y por lo tanto pues no eran necesarios derechos especiales. Y ya hemos visto que como acciones afirmativas o acciones de discriminación inversa son necesarias porque los derechos generales no son suficientes para proteger a una persona con una identidad, con una característica social o económica, de confesión, política o de otro tipo. Precisamente pues el campesinado carece de derechos especiales y esto ha hecho que algunas organizaciones muy fuertes a nivel internacional, entre ellos la Vía Campesina o Europa Centre para el Tercer Mundo, o FIAN Internacional, que es Primero la Alimentación, es una organización que habla sobre primero la alimentación, que son organizaciones no gubernamentales consultivas de los organismos internacionales, de la FAO y otros, estuvieron propugnando por crear un grupo de trabajo que surgiera del Consejo de Derechos Humanos. En el 2012 comenzaron los trabajos para estudiar la posibilidad de hacer una declaración de los derechos de los campesinos. Desde 1909, por cierto, la Vía Campesina ya tenía una propuesta y fue el punto de partida para poder, con un grupo de expertos, pero propuestos por cada país, de alguna manera gubernamental, a nivel del Consejo, este grupo de trabajo comenzó a estudiar la posibilidad de una declaración de los derechos campesinos. Y han habido diversas reuniones y en efecto está caminando el proyecto de una declaración de los derechos de los campesinos y se añade otras personas que trabajan en el campo. Y el asunto es primeramente el concepto de campesinado. Eso les ha tomado mucho tiempo. ¿Quién es un campesino? Yo quisiera leerles lo que hasta ahorita no está terminado el proyecto, desgraciadamente también, porque eso quiere decir que se está postergando el tiempo para tener una declaración y algunos otros instrumentos. Campesino es toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola, y aquí hay que remarcar, en pequeña escala para subsistir o comerciar, y para ello dependa, sobre todo, aunque no necesariamente en exclusiva, del trabajo en familia o en el hogar y de otras formas no monetarias de organización del trabajo y que tenga una especial dependencia y apego a sus tierras. Y ese es el primer artículo, por cierto, del proyecto de declaración. Hay que considerar que un campesino no es necesariamente una persona propietaria. Recordemos que muchas personas no son propietarias y solo aportan su fuerza de trabajo o dependen de alguien que aporta su fuerza de trabajo. Tenemos que considerar también la familia de la gente productiva. Se complementa esto con personas que tienen dedicación, no solo a actividades que tienen que ver con el ámbito rural, sino, por ejemplo, las artesanías. En fin, pero lo más característico en esta definición es, y lo que aglutina el concepto de campesino, es definitivamente la pobreza. Y partiendo de allí, de la pobreza, es por lo cual es necesario proteger de manera especial al campesinado en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. ¿Qué derechos está planteando el proyecto de declaración? Voy a mencionar estos derechos, son importantes que los mencione no tal como vienen en la declaración, pero sí un listado de contenidos. Algunos vienen en diversos artículos,
pero que son prerrogativas, vamos a llamarle así, como personas que son necesarias para tener una protección integral o lo más amplia posible. La igualdad y la no discriminación. Uno podría decir, bueno, si eso ya se encuentra en la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Pero remarca este proyecto de declaración que el campesinado no ha sido un sujeto considerado igual. Hay una diferencia entre pertenecer al ámbito rural o pertenecer al ámbito urbano. Hay de entrada ya en la propia concepción de lo que es el ámbito rural y el ámbito urbano, hay una desigualdad conceptual. Y eso ha sido base para que en términos sociales el campesinado salga, emigre a la ciudad. El no querer pertenecer a una clase que es la saga de la sociedad. Ustedes lo saben, ¿no? Ese es un significado muy que traemos realmente, incluso superficialmente, no profundamente, pero pues esa sensación de ser campesino y ser la parte última de la sociedad. Derechos de las mujeres campesinas de forma especial. Bien, ustedes saben lo que significa el hecho de que hombres han abandonado la parcela y las mujeres han tenido que hacer frente a ello y muchas veces sin garantías de posesión. El derecho al acceso de los recursos naturales del entorno. Ser campesino no solo implica tener la tierra, tener acceso a través de la caza, por ejemplo, a ciertas especies que forman parte de un contexto cultural de alimentación. El acceso a ciertas especies, variedades vegetales para hacer curaciones, ¿no? Para una salud propia del lugar, alternativa, en fin, el derecho a los recursos naturales. El derecho al desarrollo, un derecho que si bien ya se encuentra en otros instrumentos internacionales, aquí está enfocado específicamente a la actividad agrícola. Se ratifica el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Y podría parecer ocioso decir, bueno, ¿para qué se vuelve a ratificar el derecho a la vida, a la libertad? Porque el campesinado, y la historia sí nos ha demostrado, y muchas experiencias de las cuales México no está exento, es que el campesinado, por la defensa de sus tierras, y mucho tiene que ver la presentación anterior, es que no tiene asegurada la vida o su integridad personal por la ambición que tienen no solo grupos que quieren despojarlos, sino a las empresas, por ejemplo las empresas mineras, ¿no? Y que el campesinado está inerme, el campesinado está desprotegido, y cuántas veces no hemos sabido de ejecuciones o desapariciones forzadas de líderes campesinos o de campesinos en general. Yo nada más recuerdo, para efecto de poder justificar que exista el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, la matanza de Aguas Blancas, ¿no? Campesinados de la Sierra de Guerrero que por el solo hecho de ser campesinos, manifestarse, estar en una asociación, fueron atacados. El derecho a la libertad de circulación, de pensamiento y de expresión. Todo esto viene a integrar una serie de acciones que el Estado debe de hacer para posibilitar el traslado del campesinado en muchos sentidos, hasta para llevar su producción a algún centro de distribución o a algún centro de venta. Y sabemos que muchos caminos, muchas rutas, muchas veredas siguen estando prácticamente en estado primitivo, y la modernidad pues, no ha alcanzado en todos los sentidos al campo, y esa es una de las razones por las cuales se ponen este tipo de derechos. Libertad de asociación y de participación, que incluye
una garantía completa de poderse asociar en cualquier circunstancia y en cualquier modalidad que ellos determinen sin ser atacados, ¿no? Sabemos, y solamente para hablar del caso de México, es que si no estás afiliado a las centrales corporativas, a las centrales que apoya el Estado, a las centrales prácticamente afiliadas al esquema priista, pues entonces estás en un estado mayor de vulnerabilidad. Prácticamente la CMC y sus organizaciones satélites son las que pudieran tener ciertos beneficios de seguridad. Los demás no lo tienen. Derecho a la soberanía alimentaria, desde luego a la alimentación, a la soberanía alimentaria, derecho a medios de vida digno, que son tan importantes, ¿no? Por la forma de vida, el rezago que hay. Es muy importante que al campesino se le reivindiquen derechos de vida digna. Parece mentira, ¿no?, que en pleno siglo XXI y con tantos lujos de algunos grupos sociales, el campesinado siga viviendo como en la época colonial, con pisos de tierra, con muros de varas de caña, con techos de palma, con lo mejor de los casos, muros de adobe, etc., ¿no? Sí, hay una serie de condiciones materiales de existencia que pues están cuestionadas y que la declaración propone que los estados tengan acciones suficientes para poder dignificar la vida de los campesinos. Por otra parte, diríamos que en el caso del derecho a la alimentación es una de las cuestiones más básicas que cualquier ser humano debía tener, y no ha sido tan fácil reconocer como un derecho fundamental de las personas el derecho a la alimentación. Bueno, pues aquí al menos el espíritu de reconocer este derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria deviene de que son ellos los que producen los alimentos en términos de lo primario, como para que no tengan garantizada en caso de desastres naturales, por ejemplo, de sequías, o el caso de cualquier otro, en donde merme la producción agrícola, y que ellos tengan acceso a alimentos de manera garantizada. Derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la biodiversidad, son otros derechos que propone el proyecto de declaración, así como la vivienda digna, la educación y los derechos culturales. Pero ante todo esto, creo que debemos hablar de manera especial del derecho, consideraría yo, más importante que debe tener el campesinado en México y en muchas partes del mundo. Yo creo que en la mayoría de los países del mundo. Y este es el que se refiere al derecho a la tierra. Al derecho a la tierra y a otros recursos básicos para que la tierra produzca, como el agua y su saneamiento. Sí hay una propuesta del derecho a la tierra del campesinado. Yo quisiera leerles el párrafo de una parte de un artículo que hablaría sobre qué tipo de acceso. Es el artículo 17 hasta el momento, porque se han movido. Debemos reconocer que no está acabado el proyecto. De hecho, no sabemos en qué año decida el Consejo, primero el grupo decir este ya es el proyecto definitivo, y luego el Consejo hacer la declaración. Dice así: los estados llevarán a cabo reformas agrarias, o con el término, reformas agrarias redistributivas, para facilitar el acceso amplio y equitativo a la tierra y otros recursos naturales utilizados en sus actividades y necesarios para disfrutar de condiciones de vida adecuadas. En particular, los jóvenes y las personas sin tierra, y para promover un desarrollo rural inclusivo. Las reformas redistributivas, se vuelve a remarcar, redistributivas,
deben garantizar a hombres y mujeres el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques en condiciones de igualdad, y limitar la concentración y el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función social. Remarco, su función social. Debe darse prioridad a los campesinos y otros trabajadores rurales sin tierras y a los pequeños pescadores en la asignación de tierras, pesquerías y bosques de titularidad pública. Yo creo que este debería ser el primer artículo. Y si alguna crítica le debemos hacer al proyecto de declaración, y esperemos que en un futuro no muy lejano y ojalá muy próximo sea la declaración, es que este derecho lo plantea casi al final, y además no es el primer punto del párrafo 17. Está un poco perdido y creo que de allí surgiría el acomodo de todos los derechos anteriormente mencionados. A mí me parece que incluso este artículo, este punto, este párrafo, está muy tibiamente expuesto y creo que sí amerita darle una mayor exposición. El derecho a la tierra en propiedad y la garantía de su permanencia, la garantía jurídica de mantener la posesión y su función social. Voy a citar en este caso lo que ya muchos llaman la filosofía agrarista del zapatismo, no solo porque existió en los años de la Revolución y algunos años posteriores cuando estuvo vigente la reforma agraria, sino porque la reivindica en los años 90 el ejército zapatista en Chiapas, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, ¿no? ¿Qué mejor frase para resumir toda la teoría, incluso que viene de Europa? Recordemos al gran jurista León Duguid, que planteó eso precisamente, la función social de la propiedad. Los bienes son para utilizarse, y cuando no se utilizan, si es necesario, debe de intervenir el Estado para hacerlos producir. ¿Cómo? Expropiándolos y dotándolos, o donándolos, o vendiéndolos, o haciendo algo para que alguien sí se dedique a producirlos. Sabemos hoy en México que a partir de la cancelación del reparto agrario en 1992, 2 años antes de que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, México es más dependiente y el campo ha sido más golpeado. Se ha presumido ahora en estas rondas de negociación del TLC que a México le ha ido muy bien, porque su balanza de pago, la balanza comercial de pago, ha sido en muchos rubros superavitaria con respecto a, sobre todo, Estados Unidos. Pero no hemos considerado que la producción agrícola, aquí hay algunos expertos, amigos expertos, tal vez podrían comentar algo al respecto, que no es la producción del campesinado la que se ha beneficiado con la comercialización. Han sido las grandes fundaciones, las grandes plantaciones de emporios agrícolas las que están haciendo el comercio. ¿Qué tan beneficiado ha sido nuestro país con ese tan sobado tratado comercial? Vean el campo, vean las cifras de pobreza. ¿Dónde está la mayor parte de la pobreza? Aquí investigadores del Colmex, aquí cerca del Colegio de México, nos dicen y nos ratifican que alrededor, ¿no?, más que menos, la población pobre en este país anda por las 3/4 partes. Arriba de los 70 millones de mexicanos son pobres, de los cuales la mitad,
arriba de los 35 son extremadamente pobres. Y eso incluye prácticamente a toda la población que vive en el ámbito rural, salvo las excepciones, ¿no? Algunos nuevos hacendados que por ahí todavía viven en el campo. En lo general, la regla general es que la población rural está en extrema pobreza. Esas serían las condiciones. Pero bueno, aquí está la declaración y nos plantea reforma agraria redistributiva. Sabemos que sí, mucha parte del campesinado ha abandonado la parcela o ya no la hace producir porque ya no es rentable. Bueno, aquí entra el aspecto de la redistribución. Hay muchas personas que no tendrían que irse de su entorno, lo que los hace, por otra parte, vulnerables, no ir a otro espacio sin ser su identidad, su cosmogonía, en fin. Definitivamente habría que pensar en una nueva reforma agraria que dé posibilidades, ya sea en dar posesión de la tierra o generar nuevas formas de producción donde la población campesina pueda participar. Yo quisiera plantear, para ir terminando mi exposición, que el campesinado mexicano requiere no estas ayudas asistenciales de subsidios, remedos de subsidio, la verdad, que son subsidios que no sacan del problema de la pobreza a la gente, que no estimulan la producción, que en realidad lo que hace esta asistencia económica que se da por el programa, los programas de la Cedesol, es crear mayor dependencia bajo el siguiente sentido. Sirve solamente de pantalla para que los supuestos apoyos sean concentrados por el partido que gobierna y que esto genere una situación de corrupción enorme, ya sea para financiar campañas o para generar fortunas personales. Entonces sabemos que el presupuesto que desde hace algunas décadas se le ha dado al campo no le llega directamente a los campesinos. Los 1,000 pesos o los 1,250 que se le da al campesino por hectárea, sabemos que no solo no es suficiente, no se le está dando para producir, se le está dando para callarlo y para mantener voto cautivo. De ese tamaño estamos hablando. No, los miles de millones se quedan en el proceso burocrático y en esta situación de corrupción. Yo creo que la declaración de los campesinos podría comenzar a dar un poco de oxígeno, esa es la verdad, un poco de oxígeno al sector. No es la panacea, tampoco vamos a pensar que es la panacea. De nada sirve tener derechos de papel. De nada sirve tener derechos de forma si no están materializados. Pero, insisto, es un avance inicial para empezar a materializar. No lo materializaríamos si no existe en la forma. Así es que sí, la declaración es importante. Pero no solo la declaración. Sabemos que a la declaración, y así lo han dicho algunas organizaciones campesinas, es al día siguiente que se declare, hay que pugnar por una convención que sí sea vinculante. Ustedes saben que las declaraciones en materia de derechos humanos solo son indicativas, solo son recomendaciones, y qué mejor que logremos consolidar convenciones, pero aún así todavía falta. Así es que la ruta metodológica es larga y yo supongo que muy sinuosa, porque algunos gobiernos estarán planteando allí
retardos estratégicos. Hacer que un gobierno, que un país acoja una convención, la haga obligatoria, implica hacer muchas acciones que sobre todo en países en vías de desarrollo les costaría mucho trabajo, y ya saben ustedes que los países siempre tienen un pretexto. Nadie está obligado a lo imposible. Ese es precisamente uno de los problemas que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Decir que es a la medida de mis posibilidades. Pero bueno, aquí vamos dejando constancia de que es muy importante que pueda existir derechos especiales. Por la condición de vulnerabilidad son necesarios. Segundo, que estos derechos deben de existir tal como lo pone la declaración, pero aún más, hacer más visible, a poner en una parte mucho más importante los derechos a la tierra garantizados. Es decir, reforma agraria redistributiva, como se dice. Y una vez habiendo tenido este derecho, la tierra, entonces complementar con todos los demás derechos que la declaración señala, en el sentido de todos los apoyos materiales que se requieran para hacer factible el impulso de la producción en pequeña escala. Fíjense lo que la ONU, de alguna manera la ONU está proponiendo. No es la producción en gran escala, es la producción en pequeña escala. ¿Por qué? Porque es lo que le va a garantizar un modo de vida digno a los campesinos. Es lo que le va a dar a la clase campesina una personalidad, y lo va a reposicionar en la escala social. No es el trabajo de jornalero, porque el trabajo de jornalero que se está realizando no es ni siquiera en la parcela vecina. Está haciendo en el Valle de San Quintín, está haciendo en los valles de Coahuila, está haciendo en los campos tomateros de Sinaloa, en los campos naranjeros de Sonora. ¿Y cuál ha sido el efecto? ¿Sí? Lo que la propia ONU en otras instancias, ¿sí? En este caso la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, fíjense, contra la droga y el delito, ¿sí? Que los campesinos sin tierra, los campesinos que solo tienen su fuerza de trabajo, a lo único que se les está orillando es hacer esclavos modernos, con la nueva explotación. Sí, de pasadita, ya para concluir y agradecer desde luego el tiempo, no sé si me pasé, perdón por ello, pero esta declaración y los instrumentos que surjan a partir de esta declaración le van a dar de pasada un impulso a los indígenas, porque aquí están incluidos los indígenas. Sabemos que prácticamente todos los indígenas, yo por excepción no, pero los indígenas viven en el campo y tienen esas mismas condiciones que a lo largo de esta intervención he venido diciendo que son los campesinos, ¿no? A los indígenas. Así es que la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del 2007, el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas, serían impulsados además por esta misma declaración, porque desde luego va a enlazar, porque la realidad es así, están hermanados los indígenas y sus condiciones con la clase campesina. Yo creo que hay que estar desde luego muy atentos, ¿no? Que las organizaciones internacionales, estas que he señalado, estén tratando de lograr que sea lo más pronto posible que surja esta declaración. Es importante que en la academia también empecemos a hacer una presión doctrinal para que se haga posible. Así es que pues, quiero agradecer, espero que haya sido suficiente la información y que en el futuro tengamos esa declaración. Muchas gracias. Doctor, compartimos con